Mi hermano me rompió la nariz, mi mamá dijo que era una reina del drama, así que me fui en silencio mientras planeaba cómo exponer la verdad que destruiría a mi familia para siempre. Hola, soy Hannah. Mi propio hermano me estrelló tan fuerte contra el refrigerador que vi estrellas, y luego me destrozó la nariz con su rodilla. Estaba sangrando, mareada, intentando alcanzar el teléfono, hasta que mi madre me lo arrancó de la mano. Es solo un rasguño, me espetó. Deja de ser tan dramática. Y mi papá ni siquiera levantó la vista, solo murmuró, ahí va la reina del drama otra vez. Pensaron que me quedaría callada. No tenían ni la menor idea de lo que estaba a punto de hacer. Antes de sumergirnos en la historia, dime, ¿alguna vez te ha ignorado o silenciado tu propia familia? Deja un comentario. ¿A qué hora estás escuchando y desde dónde? Empecemos. La noche de Acción de Gracias siempre tenía un peso especial en nuestra familia, densa de recuerdos, resentimientos, y el tintineo cortés de los tenedores tratando de ocultarlo todo. Este año, el pavo estaba seco, el vino demasiado dulce, y el silencio, insoportable. Estaba de pie en la cocina, raspando restos de relleno en la basura, mientras el lavavajillas zumbaba detrás de mí. La luz fluorescente parpadeaba arriba, proyectando sombras sobre los platos apilados, altos como los problemas sin resolver que nunca nos atrevimos a nombrar. Ni siquiera estaba tratando de empezar nada. Lo juro. Solo dije, oye, Connor, escuché que mamá y papá te pusieron la casa a tu nombre. ¿Es eso cierto? No lo pregunté con amargura. Quizás con un poco de curiosidad. Quizás quería entender por qué nunca me habían dicho una palabra a mí, su hija mayor, la que había estado allí cuando papá tuvo su primer derrame cerebral, la que había llevado a mamá a cada cita de quimioterapia la primavera pasada. Solo quería saber por qué nadie me lo dijo. Connor se giró desde el refrigerador, con una lata de cerveza aún fría en la mano, y sus labios se curvaron en esa sonrisita arrogante que le conocía desde que éramos niños, la que venía justo antes de que dijera algo para sacarme de quicio. ¿Y a ti qué te importa? Nunca viviste realmente aquí después de la secundaria. Pensabas que eras demasiado buena para este lugar. Mantuve mi voz serena. Eso no es cierto. Solo estaba trabajando. Ya sabes, siempre estuve cerca cuando importaba. Sus ojos brillaron. Sí, claro. Volar desde Asheville de vez en cuando no cuenta como estar cerca, Hannah. Cerré el grifo, me sequé las manos y lo miré. Solo creo que, si estamos hablando de una propiedad familiar, quizás todos deberíamos haber sido parte de la conversación. Eso es todo. Fue entonces cuando sucedió. En un segundo, estaba de pie cerca de la encimera. Al siguiente, mi espalda se estrelló contra la puerta del refrigerador con un golpe seco y repugnante. Se me cortó la respiración, y antes de que pudiera moverme, la rodilla de Connor se estrelló contra mi cara. El dolor fue cegador, caliente, blanco, y luego nada más que un zumbido ahogado en mis oídos. Me desplomé en el suelo de baldosas, con la visión nublada. En algún lugar a lo lejos, oía el partido de fútbol que todavía se jugaba en la sala. Nadie había bajado el volumen. Saboreé la sangre. Tenía la boca abierta, jadeando, pero al principio no salió ningún sonido. Palpé a ciegas, encontrando finalmente el borde de la encimera. Me levanté lentamente, mareada, con un ojo apenas abierto. Tropecé hacia el teléfono junto a la pared del fondo. No recuerdo haber decidido llamar a la policía. Mi cuerpo se movió por instinto, como si estuviera tratando de salvarse a sí mismo. Mis dedos rozaron el teléfono. Lo agarré, intentando marcar los números, pero mi mano temblaba tanto que los botones se veían borrosos. Marqué el 9, luego el 1. Fue entonces cuando sentí el tirón. El teléfono fue arrancado de mi mano con tanta fuerza que se rompió contra el suelo. «Detente», siseó mi madre. «Es solo un rasguño». La miré con un ojo, el otro hinchándose hasta cerrarse. Su rostro estaba tranquilo, como si me estuviera regañando por derramar algo en la alfombra. Ni horror, ni preocupación, solo irritación. «No es un rasguño», susurré. Se agachó y recogió el teléfono. «Siempre haces esto. Siempre conviertes las cosas en una escena». Detrás de ella, mi padre estaba sentado en el sillón reclinable, con el control remoto todavía en la mano.
Ni siquiera me miró, solo murmuró, ahí va la reina del drama otra vez. Me quedé allí, tambaleándome. La sangre goteaba de mi nariz sobre mi camisa. Nadie se movió. Ni mi madre, ni mi padre, ni Connor. La habitación estaba tan silenciosa que pude oír al comentarista en la televisión decir, segundo y gol. Y fue entonces cuando la vi en el suelo, cerca del zócalo. Mi pulsera de cuero, la que usaba en cada turno en el hospital. Una paciente me la había dado después de que me quedara con ella toda la noche, susurrándole historias mientras moría. Se había roto durante la pelea, caído, y ahora yacía en una mancha de sangre. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Esa pulsera había significado algo para mí. Como si yo le importara a la gente, solo que no aquí. Me agaché y la recogí con dedos temblorosos. Estaba rota. Inútil ahora. Como yo, tal vez. Volví a levantar la vista. Nadie se había movido. Tragué saliva. Luego caminé hacia la puerta principal, la abrí y salí. El aire frío me golpeó la cara y, por un segundo, casi volví a entrar, pensando que tal vez alguien me seguiría, me preguntaría si estaba bien, me ofrecería una disculpa, un viaje a urgencias, pero nada. Solo la puerta chirriando al cerrarse detrás de mí. Me limpié la sangre de la cara con la manga de mi chaqueta y me quedé allí, bajo la luz del porche, escuchando el viento. Realmente no me ven en absoluto, susurré. Y luego, más bajo, pero con una firmeza que no había escuchado en mi propia voz en años, añadí, no me ven, pero pronto me oirán. Para cuando llegué al estacionamiento del hospital 2 mañanas después, el moretón se había vuelto de un color ciruela profundo, extendiéndose como tinta derramada bajo mi ojo. Había hecho lo mejor que pude con el corrector en el oscuro baño de mi apartamento, pero el maquillaje solo puede hacer hasta cierto punto cuando tu rostro dice la verdad más fuerte que tu voz. Mantuve la cabeza gacha, caminando por la entrada trasera de urgencias, con mi identificación prendida al abrigo, evitando el contacto visual con cualquiera que ya estuviera en la sala de descanso. Fiché al entrar, pasé junto a las zumbantes máquinas expendedoras y me encerré en el diminuto baño del personal. El espejo sobre el lavabo no mentía. La hinchazón había bajado un poco, pero la piel descolorida alrededor de mi ojo y pómulos todavía gritaba más fuerte que cualquier palabra. Mi labio había sanado ligeramente, pero todavía había una leve fisura tratando de cerrarse. Presioné una toalla de papel fría en mi mejilla, no porque ayudara, sino porque me daba algo que hacer con las manos. Un suave golpe en la puerta me hizo estremecer. ¿Hannah? La voz de Paige era vacilante. Era una de las nuevas enfermeras, apenas salida de la escuela, toda ojos brillantes y energía. Abrí la puerta lentamente. Parpadeó al ver mi cara, luego rápidamente bajó la vista hacia el café en su mano. Lo siento, no quería entrometerme, dijo, y luego añadió en voz baja, ¿estás a salvo? No respondí de inmediato. No dijo, ¿qué pasó?, y se lo agradecí. No era curiosidad. Era preocupación. Sí, mentí, cruzando los brazos. Me resbalé en los escalones de atrás. Hielo negro. Paige me entregó el café. Bueno, toma. Supuse que estarías cansada. Siempre tomas las primeras llamadas, incluso en los días festivos. Forcé una sonrisa. Gracias. Qué amable. Entramos juntas en la sala de descanso, donde algunos otros holgazaneaban antes del turno. Ben, uno de los enfermeros de trauma, levantó una ceja pero no dijo nada. Me asintió con la cabeza, esa silenciosa comprobación que los hombres a veces ofrecen cuando no saben cómo hacer las preguntas reales. El calor de estas personas, gente con la que no estaba emparentada, me tomó por sorpresa, los que me habían traído burritos en los turnos largos, los que recordaban mi cumpleaños, los que sabían cómo tomaba mi café. No preguntaban demasiado, pero me veían, al menos más que mi propia familia. En mi primer descanso de 10 minutos, me senté en el banco cerca de los casilleros y finalmente revisé mi teléfono. 2 días desde Acción de Gracias. Ni una sola llamada perdida. Ningún mensaje de voz. Ningún mensaje de ¿cómo estás? No me sorprendió. Me desplacé hacia abajo. Había un mensaje, Megan, no armes un drama. ¿Sabes cómo se pone Connor? Déjalo pasar.
Miré fijamente la pantalla. Déjalo pasar. Esas 4 palabras se clavaron en mi pecho con más fuerza que la rodilla de mi hermano. No sabía qué esperaba de ella. Quizás nada. Quizás, simplemente, no esto. No un recordatorio de que incluso mi propia hermana me veía como el problema, no los moretones. Me recosté y miré los azulejos moteados del techo. Y entonces, como un acto reflejo, una vieja escena emergió de las profundidades. Yo tenía 9 años. Connor tenía 13. Estábamos afuera, en la vieja casa de nuestros abuelos. Yo había tomado la última Pop-Tart. Me encerró en el cobertizo de atrás, riéndose mientras yo golpeaba la puerta. Hacía un calor sofocante. Grité. Lloré. Nadie vino. Cuando finalmente me encontraron horas después, cubierta de tierra y picaduras de mosquitos, nuestros padres me regañaron por jugar bruscamente. Mi madre se había reído. Mi padre dijo que era demasiado sensible. No dije nada esa noche, al igual que no lo haría ahora. De vuelta en urgencias, me metí en el armario de suministros. No porque necesitara algo, sino porque necesitaba aire. Me senté en una caja volcada, saqué mi pequeño cuaderno de mi bolso y lo abrí en una página en blanco. Empecé a escribir. 28 de noviembre de 2024. Moretón en la órbita derecha, 6,5 centímetros, laceración menor en el labio inferior, dolor en la parte superior de la espalda, probablemente contusión por impacto. Incidente, agresión por parte de un hermano varón durante una reunión familiar. Hice una pausa. Mi mano temblaba de nuevo, pero esta vez no por el dolor, sino por algo más frío. Luego seguí escribiendo. Historial, a los 7 años, empujada del columpio. A los 9, encerrada en el cobertizo. A los 13, tropezada escaleras abajo, sin disculpas. A los 17, llamada emocional e histérica durante una discusión sobre las solicitudes para la universidad. A los 25, excluida de las conversaciones sobre préstamos familiares. A los 28, mi madre me dijo que me callara, Connor estaba estresado después de un ataque verbal. Actual, rostro magullado, y de nuevo, me hicieron creer que yo era el problema. Pasé a la página siguiente y seguí escribiendo. La lista continuaba. Por primera vez, lo estaba viendo todo en un solo lugar. No como eventos aislados, sino como un patrón. Si estuviera registrando esto como un caso en el hospital, alguien lo habría señalado, intervenido, escalado. Pero como era solo familia, nunca había contado. La luz fluorescente sobre mí zumbaba. En algún lugar, más allá de la puerta, alguien anunció un código azul. Me levanté, guardé el cuaderno en mi bolso y me reincorporé al mundo que me necesitaba. Después de mi turno, me senté en mi coche unos minutos antes de conducir a casa. El cielo era del color de la lana de acero, amenazando con nevar. Metí la mano en mi bolso y saqué la pulsera, todavía con costras de sangre seca. La envolví suavemente en una gasa de mi kit de enfermería. Mis manos estaban firmes ahora. La miré, pequeña en mi palma, y susurré, no a nadie más que a mí misma, esto termina conmigo. No dejaré que esto pase a la siguiente generación. No dije nada cuando estacioné frente a la casa de mis padres. La grava crujió bajo los neumáticos como una advertencia, pero me dije a mí misma que solo estaba allí para dejar la compra. Eso es lo que mamá había pedido, huevos, leche, esa crema de avena específica que le gusta para su té. Nada más, nada menos. Toqué el timbre por costumbre, aunque todavía tenía una llave. Nadie respondió. Entré yo misma. La casa olía igual, a limpiador de limón y a algún tipo de popurrí que se esforzaba demasiado por oler a rosas, pero el aire se sentía más frío, más pesado. Me quité los zapatos en la puerta como siempre y entré en la cocina, donde la luz se filtraba a través de cortinas de encaje. Mi padre estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico como si yo no existiera. Hola, papá, dije en voz baja. No levantó la vista. Desde el pasillo, unos pasos. Connor. Pasó justo a mi lado, rozando mi hombro, y no dijo una palabra, solo esa misma colonia penetrante y el sonido de sus botas sobre las baldosas. Sus ojos recorrieron mi cara. Los moretones eran tenues ahora,
amarillentos, pero ni un parpadeo, ni una pausa. Mi madre finalmente apareció, secándose las manos en un paño de cocina. Ahí está ella, canturreó, como si acabara de entrar del jardín. Pon la leche en el refrigerador, ¿quieres? Asentí, abriendo la bolsa de la compra. Se acercó, miró brevemente mi cara. Tienes suerte de que Connor todavía te aguante, dijo con una sonrisa tan casual que no estaba segura de si se había escuchado a sí misma. No respondí, solo dejé la leche un poco más fuerte de lo necesario. Le dije que necesitaba buscar algo en el ático, una vieja manta de bebé que creía recordar de cuando estuve enferma una vez. Me despidió con un gesto, ya más interesada en cortar zanahorias que en preguntar por qué necesitaba el consuelo de algo de hacía 2 décadas. El ático estaba más caluroso de lo que recordaba. La escalera plegable crujió, y subí lentamente, con cuidado de no golpearme el hombro. Todavía estaba sensible. El polvo flotaba en el aire como viejos recuerdos que preferirías olvidar. Había cajas por todas partes, adornos navideños, anuarios viejos, bolsas de ropa que nunca llegaron a Goodwill. Vi un baúl descolorido en la esquina, encajado entre un árbol de Navidad artificial y una caja etiquetada como vajilla de acción de gracias. En su tapa, con letra de niño, probablemente la mía, estaban las palabras familia 1989 a 2001. Lo arrastré hacia adelante. La cerradura ya estaba rota. Dentro había álbumes, gruesos, cubiertos de plástico, algunos pegajosos por el calor. Abrí el de arriba. Primeras páginas, mamá embarazada de Connor, luego los primeros pasos de Connor, sus disfraces de Halloween, su graduación, sus trofeos de fútbol de la secundaria. Página tras página, su vida estaba expuesta como una exhibición de museo. ¿Dónde estaba yo? Busqué mi rostro, mi sonrisa, cualquier señal de que una vez había vivido entre esas paredes. Un par de fotos grupales, en acción de gracias, en Navidad, pero yo no estaba en ellas. Se me encogió el estómago. Entonces lo encontré, un álbum que había sido quemado a medias por los bordes, la cubierta deformada por el calor o quizás la humedad. Lo abrí con cuidado. Las fotos habían sido arrancadas descuidadamente. Todavía se podían ver trozos irregulares pegados a las esquinas, pero una página permanecía. Media foto, solo el borde de un pastel de cumpleaños, glaseado rosa, y en la esquina, una letra de niño en marcador morado, el día de Hannah, con un pequeño corazón. Lo miré fijamente, sin aliento. Recordaba ese pastel. De fresa con glaseado de queso crema. Lo había suplicado. Y entonces recordé lo que pasó ese día. Connor había querido la cinta rosa de mi vestido. Me negué, la escondí en el cesto de la ropa sucia en el pasillo. La encontró, la arrancó de la tela y me empujó con fuerza dentro del armario de la ropa blanca, cerrando la puerta de un portazo. Se cerraba con llave desde fuera. Yo tenía 8 años. Al principio grité, pateé, luego lloré, luego susurré, luego gemí. En algún momento, el calor me mareó. Recuerdo acurrucarme sobre una pila de toallas, con la mejilla contra el suelo. No recuerdo haberme quedado dormida, pero sí recuerdo el sonido de unos tacones. Mi madre. Vi su sombra a través de la rendija bajo la puerta. Se detuvo, y luego se alejó. Nadie vino hasta la mañana siguiente. No recuerdo quién abrió la puerta, solo la luz golpeando mis ojos y el olor pegajoso y agrio a sudor y miedo en mi vestido. De vuelta en el ático, sentí esa misma opresión en la garganta. Pero esta vez, no lloré. Cerré lentamente el álbum roto y lo bajé bajo el brazo. No me despedí. Para cuando regresé a mi apartamento, había anochecido. El cielo fuera de mi ventana brillaba con el suave rosa del atardecer, pero dentro, todo se sentía hueco. Dejé el álbum sobre la mesa de café, luego fui a mi armario. Del estante superior, saqué la caja de zapatos. Dentro había retazos, fotos, resúmenes de visitas médicas, una pulsera manchada de sangre seca, una nota que Connor una vez escribió y deslizó bajo la puerta de mi habitación: no vales el aire que respiras. No tiré nada de eso. Esa noche, empecé a pegarlos en la pared. Pieza por pieza, un moretón aquí, una foto allá, un recuerdo garabateado. Di un paso atrás, con los brazos cruzados.
La media foto de mi 8º cumpleaños ahora estaba en el centro, sujeta con un trozo de cinta de carrocero. El marcador chirrió suavemente mientras terminaba de escribir el título, El caso contra el silencio. Di un paso atrás, estudié la pared por un momento, recuerdos, fotos, cicatrices ahora dispuestas como piezas de un rompecabezas. Mi mano se cernió sobre una de las fotos más antiguas, luego cayó a mi costado. No estaba lista para mirarla más tiempo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era ella. Cariño, dijo la voz de mi madre, casi ensayada. ¿Qué tal una cena mañana por la noche? Connor y Amanda estarán aquí. Pensé que podríamos pasar página. ¿Pasar página? Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Mi cara todavía llevaba el dolor sordo de un moretón que se desvanecía. Mis muslos todavía estaban doloridos por agacharme en el ático. Mi corazón, ampollado. Aún así, algo en mí, quizás algo ingenuo, quería creer. Iré, dije. A la tarde siguiente, pasé por una floristería y compré un ramo de tulipanes de color amarillo pálido. No sé por qué. Por costumbre, tal vez, o esperanza disfrazada. Cuando llegué a su casa, la luz del porche ya estaba encendida, aunque el sol no se había puesto. Dentro, el olor a carne asada llenaba el aire, mezclado con algo penetrante. Limón, de nuevo. Mi madre estaba en la cocina, alisándose la blusa y añadiendo guarniciones de último minuto. Su lápiz labial era un tono demasiado oscuro, como si estuviera actuando de anfitriona en un evento de un club de campo. Se giró cuando me vio. «Te ves mejor», dijo. Me alegro de que la hinchazón haya bajado. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia el horno. La seguí hasta el pasillo, donde la luz era más tenue. Sostuve las flores frente a mí como una ofrenda de paz. «Mamá». Mi voz era firme. Estuve en el ático el otro día. Hizo una pausa, con la cuchara en la mano. Había un álbum viejo, el que estaba etiquetado como 1989 a 2001. Mis fotos no estaban. Sus hombros se tensaron. No me miró. ¿Lo hizo Connor, o...? Dejó la cuchara. Siempre lo hacías todo tan pesado, dijo finalmente, volviéndose hacia mí. Llorando en los cumpleaños, enfurruñada en Navidad. Le dije a tu padre, esta tiene madera para el teatro. La miré fijamente. Tú las arrancaste. No respondió, solo se retocó el lápiz labial en el espejo junto a la despensa. Siempre fuiste demasiado dramática, Hannah. No todo es un ataque. Arruinaste más fiestas con tus llantos de las que puedo contar. Abrí la boca, pero no salió nada. Necesito terminar los panecillos, dijo, pasando a mi lado. Sin disculpas, sin un ápice de culpa, solo años de silencio empaquetados en una sonrisa de labios apretados. Para cuando comenzó la cena, la mesa estaba puesta como sacada de una revista, cubiertos perfectamente alineados, copas de cristal. La prometida de Connor, Amanda, ya estaba sentada con sus padres, susurrando algo sobre tours por viñedos en Senoume. Connor me dio un seco asentimiento cuando entré. Mi tarjeta con el nombre estaba al final, cerca de la puerta batiente de la cocina, lo más lejos de las velas, de la luz, de la conversación. Me senté. El padre de Amanda se rió a carcajadas por algo que no había oído. Amanda se inclinó. Connor nos contó cómo una vez te encerraste en un armario por una cinta. ¡Qué dramática! Rises. Mi madre se rió entre dientes. Solía hacer ese tipo de cosas todo el tiempo. Tan sensible. Connor añadió, una vez, se hizo un moretón al chocar con el pomo de una puerta e hizo que papá cancelara su noche de póker como si fuera de vida o muerte. Las palabras se deslizaron por la habitación como dagas bañadas en azúcar. Mantuve las manos debajo de la mesa, los dedos tan apretados en mis palmas que las uñas se me clavaban en la piel. Esta es la última vez, pensé. Esta es la última vez que me siento aquí fingiendo que esto es normal. Entonces sucedió. Connor se estiró sobre la mesa, ruidoso y riendo, para coger el cuenco de puré de patatas. Su codo golpeó el borde de la tetera llena de agua recién hervida. Lo vi suceder en cámara lenta. Se inclinó. El agua hirviendo se derramó directamente en mi regazo.
El grito salió de mí antes de que pudiera detenerlo. El dolor era abrasador. Instantáneo. Me aparté de la mesa, las patas de la silla chirriaron contra el suelo. Todos se quedaron helados. Entonces mi madre suspiró. Fue tu culpa por sentarte demasiado cerca. Nadie se movió. Connor me dedicó una media sonrisa. Supongo que deberías haber elegido el otro asiento, ¿eh? Tropecé hacia el fregadero, con las manos temblando. Abrí el congelador, nada más que una vieja bolsa de guisantes y bandejas de hielo apenas congeladas. Cogí un paño de cocina, lo mojé, lo presioné contra mis muslos. El algodón chisporroteó contra mi piel. Nadie me siguió. Me quedé allí unos minutos, respirando, mordiéndome el interior de la mejilla, dejando que el dolor se convirtiera en algo más frío, entumecido. Cuando volví, la conversación en la mesa se había reanudado. Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera gritado, como si no me hubieran quemado. Me quedé detrás de mi silla por un momento, y luego me fui. De vuelta en mi apartamento, me puse unos pantalones de algodón suave y me senté en el borde de la cama. El dolor palpitaba, pero no era solo físico. Era el saberlo, la confirmación. Abrí mi cuaderno y escribí 2 listas, personas que guardaron silencio y personas que ayudaron a herir. Repasé los nombres. Luego me detuve. Había uno en el que no había pensado en años, no desde el verano en que cumplí 15. Alguien que había visto, una vez, que no había dicho mucho, pero que tampoco se había burlado. Rodeé el nombre con un círculo. Mi mano se cernió sobre mi teléfono, luego toqué el contacto. La pantalla sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Hola. Hola, dije suavemente. Necesito hablar. Estoy lista ahora. No dormí. Mi cuerpo yacía inmóvil, pero mi mente no dejaba de rebobinar. De vuelta al agua hirviendo, de vuelta a la forma en que Connor sonrió cuando me golpeó. Todavía podía sentir el escozor, no solo en mi piel, sino en lo profundo de mi pecho. Me apreté más el viejo edredón, mirando al techo mientras la primera luz de la mañana se colaba por las persianas. La lista que había empezado la noche anterior estaba en mi mesita de noche, personas que guardaron silencio, personas que ayudaron a herir. Había garabateado nombres en la oscuridad, cada uno reabriendo algo que creía haber enterrado. Me estiré y la cogí, mis dedos trazando un nombre que no había visto en años. Desencadenó algo. Un olor. Lejía. Cemento húmedo. Estaba de vuelta en ese vestuario a los 12 años, tratando de ocultar los moretones en mis muslos bajándome los pantalones cortos del gimnasio. Recordaba presionar una toalla de papel húmeda en el interior de mi brazo, haciendo una mueca cuando tocaba la piel demasiado en carne viva. No se lo dije a nadie. En aquel entonces, pensaba que no se me permitía sentir dolor, que solo me haría más dramática, como decía mamá. Me senté, con las piernas doliéndome ligeramente por la quemadura de ayer. Mis muslos todavía estaban rojos, sensibles al tacto, pero lo que más palpitaba era este viejo dolor que había ignorado durante mucho tiempo. Solía pensar que yo era la loca. Por sentirme excluida. Por llorar cuando mi foto fue cortada del álbum. Por pensar que el silencio podía ser un arma. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Una alerta del calendario. Nada urgente. Solo un recordatorio para revisar el buzón antes del mediodía. Vieja costumbre de años de perderme plazos cuando trabajaba como autónoma. Me puse un par de vaqueros holgados, uno de los pocos que no rozaban demasiado mi regazo, y bajé las escaleras, con la lista todavía en la mano. Abrí el buzón en la acera, esperando sobre todo facturas. Pero allí estaba, un sobre de color crema liso, sin remitente en el anverso. El matasellos indicaba algún lugar del norte del estado, un pueblo en el que no había pensado desde la secundaria. Le di la vuelta, frunciendo el ceño cuando vi mi nombre escrito en una cuidada letra cursiva. No Hannah Miller, solo Hannah. Dentro, una carta doblada, 2 páginas de papel de rayas. Se me cortó la respiración en la primera línea. Querida Hannah, no sé si te acuerdas de mí. Fui tu profesora de música en 8º grado, la señorita Evans. Me quedé helada junto al buzón. Mi pulgar frotaba el papel, casi con miedo de seguir. Pero entonces leí.
He pensado en ti durante años. Vi los moretones. Intenté decir algo. Incluso presenté una queja ante el consejero escolar. Pero tus padres vinieron. Amenazaron con demandar. Yo era joven y tenía miedo. Y lo dejé pasar. No debería haberlo hecho. Volví a entrar en casa lentamente, como si llevara algo sagrado. Me senté a la mesa de la cocina, con la carta extendida como un salvavidas. Ella lo vio. Alguien me había visto entonces. No lo estaba imaginando. No me lo estaba inventando. No era dramática. Continuó, todavía tengo mi diario de ese año. Lo escribí todo. Incluso guardé el formulario de la queja. Si alguna vez quieres hablar o necesitas a alguien que confirme lo que viviste, estoy aquí. Siento mucho no haber luchado más en aquel entonces. Mi mano cubrió mi boca. Me quedé así durante mucho tiempo, solo respirando. Por la tarde, cogí mi teléfono y busqué el número que dejó. Sonó 2 veces. Hola. Hola, señorita Evans. Hubo una pausa. Luego, ¿Hannah? Oh, cielos. No pensé que llamarías tan pronto. Pude oír la emoción en su voz. Eso nos convertía en dos. Le dije que había recibido su carta, que recordaba el cardigan morado que siempre llevaba, la forma en que solía cerrar los ojos cuando los estudiantes de violín desafinaban. Ella se rió entre dientes, luego dijo en voz baja, me alegro mucho de que estés bien. No dije que no estuviera bien. Todavía no. Pero le conté sobre la lista, sobre las fotos, sobre la cena. Cuando llegué a lo del agua, guardó silencio unos segundos y luego dijo, gente como tu madre, cuentan con el silencio. El tuyo y el de todos los demás. Hablamos durante casi 1 hora. Al final, dijo que todavía tenía su diario, el formulario de la queja, todo. Si me necesitas para respaldarte, estoy lista. Debería haberlo hecho antes. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. No solo creída, sino presenciada. Esa noche, el mundo estaba en silencio. La casa estaba en silencio. Mis pensamientos no. Acababa de terminar de organizar una carpeta en mi portátil con la etiqueta documentación, fase 1 cuando un golpe sonó en la puerta, seco, impaciente. La abrí, esperando una entrega. En su lugar, estaba él, mi padre. Sin aviso, sin sonrisa, solo esa mandíbula apretada y los labios fruncidos que había visto toda mi infancia. He oído que has estado hablando, dijo, poniendo un pie dentro como si fuera el dueño del aire de mi salón. Desenterrando cosas viejas que deberían seguir enterradas. No respondí. Lo miré, realmente lo miré, y no vi a un padre, sino a un hombre desesperado por mantener el control. Estás haciendo que esta familia quede mal, siseó. Vas a destruir la poca reputación que todavía tenemos. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero no creas que no habrá consecuencias. Se movió para irse, pero se volvió una vez más. Siempre fuiste una carga. Todavía lo eres. No importa qué abogado creas que te salvará. Luego cerró la puerta de un portazo. Me quedé allí, con el pecho agitado, no por miedo, sino por liberación. Fue como si oírlo en voz alta rompiera algo dentro de mí que llevaba mucho tiempo asfixiándose. Me senté de nuevo a la mesa, me sequé las mejillas y susurré, nunca me amaron. Solo amaban el poder que tenían sobre mí. Alcancé mi portátil. Hice clic en el nombre del archivo, documentación, fase 1, y me quedé quieta, con el brillo de la pantalla suave en mi rostro. Afuera, el sol había comenzado a bajar, proyectando largas líneas doradas a través de las persianas. No me moví de inmediato. Mis manos flotaban sobre el teclado, como si terminar esa acción hubiera liberado algo dentro de mí que no estaba lista para enfrentar. Así que me levanté, caminé a la cocina y me serví un vaso de agua. Tenía la garganta seca, pero apenas bebí. Me quedé mirando la encimera, todavía perdida en el eco de las palabras de mi padre de la noche anterior. Todavía eres nuestra carga. No había dicho hija. No había dicho familia. Solo carga. De vuelta en la sala, cogí mi viejo disco duro de respaldo,
el plateado y polvoriento que no había tocado desde antes de que los smartphones dominaran nuestras vidas. Estaba como una reliquia olvidada en el borde de la estantería. Había tenido la intención de borrarlo para liberar espacio, pero ahora la curiosidad guió mi mano. Lo conecté, sin esperar nada. Al principio, era el desorden habitual, fotos de graduación, recibos, algunos selfies borrosos con compañeras de universidad con las que ya no hablaba. Casi cierro la ventana cuando noté una carpeta escondida entre archivos mal etiquetados. El nombre, KBKP 204. No recordaba haberla creado. Hice clic para abrirla. Allí estaban. Fotos que no recordaba haber tomado. Fotos que debí haber enterrado, tanto literal como emocionalmente. Mi cara, hinchada. Un moretón en mi clavícula amarilleando en los bordes de mi piel. Mi brazo, manchado de un violeta furioso. Y mis ojos, apagados, resignados, como si hubiera hecho las paces con ser herida. Cada imagen estaba fechada, sin editar, prueba de que no lo había imaginado todo. Miré la pantalla, congelada. Se me oprimió el pecho. No era miedo. Ya ni siquiera era vergüenza. Era claridad. Había registrado la verdad. Y luego, en algún punto del camino, me había convencido de que no era real. Que solo era yo siendo dramática, las palabras que siempre usaban. No lo estaba imaginando, susurré a la habitación silenciosa. Lo documenté, y lo olvidé. Durante la siguiente hora, copié todo en una carpeta encriptada. Luego, casi sin pensar, abrí mi almacenamiento en la nube, creé un nuevo directorio y lo titulé Proyecto, Testigo. Se sintió como trazar una línea en la arena. No porque quisiera venganza, sino porque quería que se detuviera. Y tal vez, solo tal vez, quería poder decir, esto me pasó, y nunca estuvo bien. Todavía estaba mirando la barra de carga cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me cortó la respiración, Sarah Thompson. No habíamos hablado en años, no desde que éramos dos niñas de 12 años torpes y con aparatos, jugando a la rayuela en la calle. Llamaba desde Michigan ahora, casada y con hijos, una vida lejos de nuestro pequeño pueblo. Respondí. Hola, Sarah. Soy Hannah, hola. Su voz era vacilante, insegura de si debería haber llamado. Esto va a sonar extraño, pero, ¿tienes un minuto? Me acerqué a la ventana y me apoyé en el marco. Claro, ¿qué pasa? Exhaló. ¿Conoces a mi sobrina, Grace? Hice una pausa. No me suena. ¿Por qué? Se está quedando con tus padres ahora mismo. Mi hermana fue desplegada y tu madre se ofreció a ayudar. Dijo que extrañaba tener a una pequeña cerca. Al principio pensé que era un gesto dulce. Se me secó la boca. Espera, ¿está con ellos por cuánto tiempo? Unas 3 semanas, pero, Hannah? Grace dijo algo raro esta mañana. Me dijo que tu hermano la empujó. Me enderecé. ¿Qué? Dijo que él le dijo que no fuera una reina del drama como Hannah. Que estaba fingiendo. Hannah estaba llorando. Su muñeca parecía hinchada. Pensé que debía llamarte porque recordé algunas cosas. Me senté de golpe. Sentí que mis piernas no podían soportar más el peso. Tiene 8 años, continuó Sarah. Igual que nosotras. Pensé, tal vez, no sé. Tal vez no es nada. Tal vez fue una broma. Pero Grace no miente. No es esa clase de niña. El silencio se extendió entre nosotras. Dijo que mi hermano la empujó. Sí. Y usaron mi nombre para avergonzarla. Sí. Un calor lento y profundo se extendió por mi pecho. No del tipo de pánico y mareo que solía tener cuando papá levantaba la voz. No, esto era diferente. Era agudo, controlado, sólido. Siento si esto remueve algo, añadió Sarah rápidamente. Pero no sabía a quién más preguntar. No, dije. ¿Hiciste lo correcto? Después de colgar, me quedé sentada durante mucho tiempo, con la carpeta de fotos todavía brillando detrás de otra ventana en mi pantalla. Estaba sucediendo de nuevo.
Los mismos patrones, las mismas palabras, una niña diferente, la misma casa, las mismas manos. Y así, el viejo debate regresó, uno que había enterrado en terapia y silencio. ¿Hablo y me arriesgo a ser arrastrada por sus amenazas, su negación, sus juegos sucios otra vez? ¿O me quedo callada y dejo que otra niña aprenda el silencio como lo hice yo? Miré la pantalla y susurré, más para mí que para nadie, ¿me convierto en la mujer que desearía que alguien hubiera sido para mí? La casa se veía exactamente igual. Quizás un poco más oscura, un poco más agrietada en los bordes, pero conservaba el mismo aire viciado de negación, de mentiras apretujadas, de demasiadas conversaciones que nunca ocurrieron. Me paré en la puerta principal con un pastel de melocotón casero en las manos, todavía tibio, cuidadosamente envuelto en un paño de cocina limpio. La misma receta que a mamá siempre le encantó. Lo había horneado con manos firmes, no porque me sintiera generosa, sino porque necesitaba parecer tranquila, no amenazante, como la hija que podían ignorar. Toqué el timbre una vez y esperé. No quería entrar sin avisar. No hoy. No cuando llevaba algo más afilado que un pastel bajo la manga. Mi padre respondió. Vaya, mira quién finalmente dejó de estar de mal humor. Su voz tenía esa condescendencia familiar, una sonrisa burlona justo debajo de las palabras. Sonreí. No mucho, pero lo suficiente. Pensé en pasar a ver a Grace. Se hizo a un lado y entré. La casa olía a romero y ajo. Algo estaba en el horno. Mamá estaba poniendo la mesa, 4 lugares, como si nada hubiera cambiado, como si todavía fueran la unidad familiar perfecta. Levantó la vista y se puso rígida cuando me vio. Luego sus ojos se posaron en el pastel. ¿De melocotón?, preguntó. Recién salido de mi cocina. Asintió una vez, como si me otorgara un solo punto en un juego que no pedí jugar. Déjalo junto a la ventana. La cena está casi lista. Hice lo que dijo, deslizándome en el papel con el que se sentían cómodos, obediente, silenciosa, agradecida de que me permitieran volver a su órbita. Nos sentamos alrededor de la mesa como actores ocupando nuestras posiciones. Mismas sillas, mismo centro de mesa, incluso la misma vela parpadeante que siempre sacaban para las comidas agradables. Solo que ahora, me picaba la piel al recordar dónde se formaron los moretones, justo debajo de la esquina de esa mesa donde una vez me golpeé el hombro tratando de esquivar un golpe. La conversación trivial llenó el aire. Papá preguntó por el tráfico. Mamá me ofreció patatas. Asentí, sonreí, interpreté el papel. Luego dejé el tenedor. Encontré algo, dije suavemente, con los ojos en mi plato. En un viejo disco duro. Fotos. Con fecha y hora. Claras. La mano de mi padre se congeló a medio camino de su boca. El tenedor de mi madre tintineó contra su plato. Los miré a ambos. Tienen 72 horas, dije con voz uniforme, para decir la verdad públicamente. O lo haré yo. Sin levantar la voz, sin emoción que pudieran llamar histérica. Solo hechos. Fríos, controlados, practicados. Mi padre entrecerró los ojos. ¿Crees que amenazarnos te dará lo que quieres? No quiero nada, respondí. Solo rendición de cuentas. ¿Crees que la gente te creerá a ti antes que a tu propia familia? Me incliné ligeramente hacia adelante. No necesito que me crean. Tengo documentación y una cronología. Y a Grace. La mención de su nombre cayó como una piedra. Mi madre se movió. El rostro de papá se endureció. Pueden enterrarme de nuevo, dije, o pueden empezar a cavar sus propias tumbas. Ustedes deciden. Silencio. Luego, unos pasos suaves se acercaron al comedor. Grace. Se paró en la entrada sosteniendo un crayón y un libro para colorear, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera decir una palabra, mi madre estalló. ¿Qué te dije sobre escuchar a escondidas? Su voz era estridente ahora. ¿Quieres terminar rota como ella? Sigue fisgoneando así. Grace se congeló, cada centímetro de su pequeño cuerpo se tensó. Su labio inferior tembló y retrocedió sin decir una palabra, como si acabara de tocar algo caliente. Me levanté lentamente, con la servilleta todavía en mi regazo.
Miré directamente a mi madre. Acabas de confirmar todo lo que necesitaba. Su boca se abrió, luego se cerró. No salí furiosa. Eso es lo que esperarían. No hice una escena, ni lloré ni grité. En cambio, caminé hacia la cocina. El aire se sentía más cálido allí, el aroma del pastel flotando pesadamente a mi alrededor. Abrí el armario superior cerca del refrigerador y busqué en la parte de atrás. Mi vieja taza de té todavía estaba allí, de porcelana blanca con enredaderas azules, la que usaba cada noche antes de dormir cuando vivía aquí, antes de que todo se rompiera. La coloqué suavemente en mi bolso y lo cerré. De vuelta en el pasillo, miré una vez hacia la habitación de Grace. La puerta estaba apenas entreabierta. Todavía piensan que estoy de farol, susurré. Salí de la casa tan silenciosamente como había entrado, la taza de té anidada en mi bolso como un recuerdo finalmente recuperado. No me molesté en despedirme. Que pensaran que estaba de farol. Esa noche, no dormí. Me senté al borde de mi cama, con el portátil abierto, los ojos fijos en el archivo de audio que había guardado meses atrás. Era la voz de Grace, pequeña, quebrada, aterrorizada. Mami, por favor. No quise tirarlo. Por favor, no me encierres ahí otra vez. Y luego la voz de mi madre. ¿Hielo? ¿Clare? Bueno, tal vez si escucharas la primera vez, no serías castigada. Vete. Cerré el archivo. No lloré. Ya no. 2 días después, entré en la reunión del consejo escolar de la comunidad. Se celebraba en el auditorio del ayuntamiento, medio lleno, el tipo de reunión donde la gente llevaba sonrisas rígidas y sorbía de pequeñas botellas de agua. Mis padres estaban sentados al frente con las manos cruzadas y expresiones cuidadas, esperando recibir un premio al legado comunitario por décadas de servicio dedicado a programas juveniles. Encontré un asiento cerca de la parte de atrás. Esperé. La presidenta del consejo comenzó con cumplidos genéricos, enumerando sus donaciones, su liderazgo en los consejos de padres y maestros, su reputación de criar hijos fuertes y resilientes. Cuando finalmente hizo una pausa y preguntó, ¿alguien quisiera decir algunas palabras?, me levanté. Solo una cosa, dije. Mi voz era tranquila, pero llenó la sala. Antes de que entreguen honores, hay algo que deberían escuchar. La gente se giró. La cabeza de mi madre se dio la vuelta bruscamente. Mi padre se reclinó en su asiento, cruzando los brazos lentamente. Caminé hacia el pequeño podio, saqué una memoria USB y la conecté al portátil. Sin introducción. Solo presioné reproducir. La grabación sonó por los altavoces. La voz de Grace, cruda, suplicante. El frío desdén de mi madre. Siguió un silencio, tan pesado que podías sentirlo presionar tu pecho. Jadeos. Alguien cerca del frente soltó un pequeño y quebrado, «Oh, Dios mío». Una maestra en la tercera fila se cubrió la boca. Mi madre se puso gris. Mi padre se sentó rígido, con la mandíbula apretada. Soy Hannah, dije cuando terminó el audio. ¿Su hija? La hermana de Grace. La que también le dijeron que, se fuera afuera, cuando lloraba. Esperé años. Demasiados años. Luego vino una voz desde un lado. Reporté un moretón en el brazo de Grace la primavera pasada, dijo la señora Peterson, la profesora de música de Grace, levantándose lentamente. Nadie hizo seguimiento. Le pregunté al director. Nunca obtuve una respuesta. Y luego otro. Éramos sus vecinos, dijo un hombre detrás de mí. Todos los sábados, oíamos gritos. Pensamos que alguien más diría algo. La sala ya no era cortés. No levanté la voz. Solo dije, he terminado de esperar. Mi madre parecía que podría desmayarse. La boca de mi padre se crispó, algo entre la rabia y el pánico. Luego se levantó bruscamente, sacó un papel doblado de su chaqueta y se acercó al frente de la sala. Ella es inestable, dijo, su voz temblando de esa manera controlada que usaba cuando intentaba sonar racional. Fue hospitalizada por una enfermedad mental hace 3 años. Aquí está la documentación. Deberían saber qué tipo de persona está haciendo estas acusaciones.
Sostuvo el papel en alto como un escudo. No me moví. No lo necesitaba. Desde la fila de atrás, una voz cortó el aire. Eso no es exacto. Todos se giraron. Soy la doctora Catherine Hayes, dijo, levantándose con una autoridad tranquila. Soy la médica que figura en ese expediente, y ese documento ha sido alterado severamente. Hannah fue atendida por lesiones físicas, no psicológicas. Nunca fue ingresada para una evaluación de salud mental. Este archivo es una falsificación. Por un momento, nadie respiró. La mano de mi padre cayó lentamente a su costado. Su rostro perdió la máscara. Su farol había sido descubierto en público. Di un paso hacia el podio de nuevo. Falsificaste mis registros, dije. Igual que borraste cada marca que dejaste. Igual que convenciste a todos de que yo era la difícil. Metí la mano en mi bolso, saqué la taza de té, caminé hacia el frente y la coloqué suavemente en el podio de madera. Solía beber manzanilla de esto mientras me ponía hielo en la cara, dije. Me dijiste que fue mi culpa que la taza se rompiera, que la dejé caer. Pero la guardé porque sabía que un día, volvería a verter la verdad en ella. Mi voz no se alzó. No lo necesitaba. La seguridad había llegado para entonces, los murmullos convirtiéndose en acción. Vamos a necesitar que ambos nos acompañen, dijo un oficial, acercándose a mis padres. No se resistieron. No hablaron, solo se quedaron atónitos mientras la sala se abría y los observaba caminar por el pasillo, no como héroes, sino como personas cuyas sombras finalmente los habían alcanzado. Y cuando llegaron al fondo, vi un destello de movimiento junto al pasillo. Grace. Estaba de pie cerca del marco de la puerta, agarrando su mochila, con los ojos muy abiertos pero secos. No parpadeó. No lloró. Solo observó, tal como yo lo hice una vez. Grace no se movió. Simplemente se quedó allí, apenas más alta que el pomo de la puerta, con sus ojos fijos en los míos. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. No había nada que decir. Lo había oído todo, y yo conocía esa mirada. La había llevado una vez, también. Esa noche, no volví a dormir. En cambio, preparé té. No manzanilla, solo té negro, caliente y fuerte. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina mientras la ciudad se suavizaba en silencio, y miré por la ventana como si las respuestas pudieran estar cosidas en el cielo nocturno. No me sentí triunfante. Me sentí firme, quieta, como si mis manos hubieran dejado de temblar después de años de fingir que no lo hacían. Una semana después, estaba en la oficina de mi abogada, sentada frente a Diane, una mujer de unos 50 años con ojos agudos, un corte de pelo bob de color gris acero y un sistema de archivo que probablemente podría derribar un cartel. Deslizó una carpeta hacia mí. Los servicios de protección infantil presentaron cargos formales contra tus padres esta mañana. Puesta en peligro de un menor, falsificación de registros médicos e interferencia con la denuncia obligatoria. Asentí lentamente. Y Grace. Ha sido puesta en cuidado de acogida temporal por ahora, dijo Diane suavemente. Pero hemos comenzado tu petición de tutela. Dada la naturaleza pública de tu testimonio y la documentación que has proporcionado, no preveo oposición. Exhalé por la nariz y miré mis manos. ¿Puedes añadir una cláusula? Diane inclinó la cabeza. Adelante. Quiero que conste en el expediente. No deben contactarme ni a Grace nunca. Ni cartas, ni llamadas de sorpresa, solo quiero hablar. ¿Nada? Ella asintió, ya garabateando. Me aseguraré de que sea hermético. Al salir de su oficina, el sol estaba bajo, cálido y ámbar, pintando sombras en la acera. Pasé por la cafetería de la esquina donde mi madre una vez me dijo, nadie va a creer tus pequeñas historias, Hannah. Siempre haces que las cosas suenen peor de lo que son. Curioso. El mundo finalmente escuchó en el momento en que dejé de intentar que sonara mejor. Esa tarde, me encontré frente a una reportera fuera de la escuela de Grace. No había aceptado ninguna entrevista formal, pero ella era joven y seria, sosteniendo su micrófono como si fuera una brújula moral. Señora Miller, preguntó suavemente, ¿por qué no habló antes? Miré a la lente de la cámara, y luego más allá, hacia el columpio vacío detrás de ella.
Porque nadie nunca preguntó cómo estaba, dije. Solo me llamaron dramática. Bajó el micrófono lentamente, con los ojos húmedos. Gracias, susurró. No se trataba de fama. No quería un reportaje en el periódico del domingo. Pero a veces dices algo porque otra niña podría estar escuchando, y tal vez ella creerá en su propia voz cuando nadie más lo haga. 2 días después, conduje hasta el refugio grupal donde Grace había sido ubicada temporalmente. El edificio no era gran cosa, pintura desconchada, acera agrietada, pero estaba limpio, y el personal era amable. Grace estaba sentada en una estera cerca de la esquina de la sala de juegos, acunando un perro de peluche desgastado que parecía haber sobrevivido a 5 generaciones. Levantó la vista cuando entré, con los ojos inseguros. Me agaché, con las manos en las rodillas. Hola, pequeña. Parpadeó una vez. Tengo que volver. Sentí que algo se retorcía en mi pecho. Me acerqué más. No, cariño, susurré. Nunca más. No lloró. Simplemente se inclinó hacia adelante, presionó suavemente su frente contra la mía y la mantuvo allí. La dejé estar así todo el tiempo que necesitó. Cuando finalmente se reincorporó, metí la mano en mi bolso. Te traje algo. Observó con atención mientras sacaba una pequeña caja y abría la tapa. Dentro había una taza de té de porcelana blanca decorada con pequeñas no me olvides azules. No está rota, le dije. Puedes beber tu cacao en ella cuando quieras. No necesitas permiso. La alcanzó lentamente, acunándola como si pudiera disolverse en sus dedos. Es bonita, dijo. ¿Puede quedarse conmigo? Por supuesto, dije. Es tuya ahora. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, tomé mi vieja taza de té rota, la que tenía el desconchado cerca del borde y la leve fisura que la recorría, y la coloqué en el estante junto a la que le había dado a Grace. Había comprado 2, siempre lo había planeado. Luego encendí una vela, solo una, y abrí el nuevo diario que había comprado en una librería escondida detrás del juzgado. Le había pedido al empleado que grabara el título yo misma. Las letras doradas brillaban suavemente bajo la llama parpadeante, cosas que me dijeron que nunca dijera. Presioné mi pluma en la primera página. Nunca me golpearon lo suficientemente fuerte como para matarme, solo lo suficientemente fuerte como para callarme. La tinta fluyó. Pero ahora, el silencio no es mi legado. Hice una pausa, respiré hondo. Esto lo es. Proteger a una niña como yo una vez lo necesité. Y eso es suficiente. Cerré el diario suavemente, las páginas aún tibias. Luego me recosté y miré las 2 tazas. Una rota, una entera, y ambas, finalmente, a salvo. A veces, las cicatrices más profundas son las que nadie cree. ¿Alguna vez te han manipulado para hacerte dudar de tu propia cordura o te han silenciado las personas que debían protegerte? Cuéntame tu historia. Leo cada palabra, y te creo.